Buenas noches. Estamos reunidos acá para celebrar y agradecer la presencia del profesor Antoine Lippi del Colegio de Francia y estamos muy halagados de recibir a este público. La Universidad Católica, a través de la sección de Historia, a través de Historia PUC, con el apoyo del consorcio, la Embajada de Francia y el Collège de France, han hecho posible esta reunión. Voy a dar en primer término la palabra a la doctora Cristina Guerra, directora del consorcio, para dar unas palabras iniciales. Muchas gracias, Lizardo. ¿En translation, please? Bueno, me dirijo a la representante de la embajada, Felipe ahora, a nuestro invitado de honor, profesor Lippi, al presidente del consorcio, doctor Enrique Castañeda, a todas las autoridades académicas del consorcio, a todas las comunidades, los miembros de las comunidades universitarias del querido consorcio. Y acá confieso que yo había preparado un discurso en inglés, lo estoy pasando al español después de lo que lo escribí, porque queremos que esto sea algo muy cálido. Es de verdad un profundo honor, una satisfacción intelectual estar finalmente aquí. Esta es la primera actividad que festeja un convenio entre el consorcio, que el mes que viene cumple 30 años, y el Collège de France, que dentro de muy poco cumple 500. Tenemos una institución joven, en evolución, de las 4 universidades privadas, sin fines de lucro, que son líderes en el país, y una institución con la sabiduría de un legado histórico que nos acompaña. Debo además notar que esta es una de las primeras alianzas que el Collège hace con América Latina. Así que esto es muy, pero muy representativo. ¿Qué representa todo esto? Acá yo escribí sobre el lema del Collège, Docet Omnia, enseña todo. Enseñan artes, historia, ciencias. Y el lema del consorcio es saber que se expande. La presencia del profesor Lippi es una demostración total del saber que se expande. Me encanta decirles que una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando me comunicaron la posibilidad de esta alianza fue saber que el Collège de France tiene casi 500 años de proteger el conocimiento. No es solamente difundirlo, no estamos aquí para una charla, estamos para el diálogo iluminador, para gatillar innovación, para enfrentar conocimientos que pueden ser diferentes, de disciplinas distintas, desde una diversidad cultural y académica. En nuestras 4 universidades hay, por supuesto, muchas disciplinas diferentes. Y hoy la charla nos trae la manera de vincular todo a un pasado muy, muy rico. La cátedra del profesor Lippi se llama La historia de la ilustración y él lo se titula Siglos XVIII a XXI. Yo soy bióloga molecular. Para mí la ilustración era el siglo XVIII, pero él nos la trae al siglo XXI. Y entre este evento y el del miércoles vamos a ver cómo ese riquísimo legado tiene mucho que discutir por todos nosotros. Esto es para historia, para ciencias, para comunicadores, para arquitectos, para economistas, para todos. Y la presencia del profesor Lippi, que tiene poquito más de 24 horas en el país, ha representado para él un gran esfuerzo, un largo viaje. Así que le vamos a pedir opa, pero fuerte. ¿Se expande? ¿No? Sí. Estaba comentando que la presencia del profesor Lippi entre nosotros ha significado un largo viaje, ha aterrizado ayer, así que vamos a pedirle que nos disculpe si lo hacemos conversar más que lo que su reloj biológico le pide. Le vamos a tener que compensar con una hospitalidad famosa de los peruanos.
Y en fin, los invito a todos a estar muy atentos, a preguntar, a debatir, a aplaudir y a seguir festejando el día miércoles. Muchísimas gracias. Voy a proceder a presentar al profesor Lilti. Nos acompaña además en la mesa la doctora Claudia Rosas, decana de la Facultad de Estudios Generales de Letras de la Universidad Católica, y va a ser quien haga los comentarios respectivos. Procedo a presentar al profesor Lilti. Antiguo alumno de la Escuela Normal Superior, doctor por la Universidad de París, Panteón Sorbonne, en 2002 con la tesis El mundo de los salones, sociabilidad y mundanidad en París en el siglo XVIII, bajo la conducción de Daniel Roche. El profesor Lilti ha desarrollado su actividad docente en 3 importantes centros académicos, como maître de conférence en la Escuela Normal Superior de París por más de una década, entre 2000 y 2011, y director de estudios en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de 2011 al presente. En 2022 se hizo cargo de la Cátedra de Historia y la Ilustración siglo XVIII y XXI en el Colegio de Francia, la que viene desempeñando hasta la actualidad. En esa institución dirige el Grupo de Estudios sobre la Ilustración, compuesto por diversos investigadores especialistas en historia cultural, social e intelectual del siglo XVIII, ofreciendo un marco de diálogo alrededor de la actualidad de la investigación sobre la Ilustración. El grupo, además, compuesto por varios investigadores provenientes de varias partes del mundo, defiende una aproximación internacional a las investigaciones sobre la Ilustración y alienta las perspectivas interdisciplinarias en diálogo entre historiadores de la literatura y de la filosofía. Sus trabajos giran sobre la historia social, cultural e intelectual de la Ilustración. Con su primer libro, El mundo de los salones, publicado por la editorial Fayard en 2005, estudió las prácticas de sociabilidad de las élites aristocráticas y de los escritores, luego de lo cual se abocó a mostrar el surgimiento en el siglo XVIII de una nueva forma de reconocimiento, la celebridad, ligado a los cambios del espacio público y las identidades individuales en figuras públicas en 2014. Luego, su trabajo se extendió a los múltiples legados de la Ilustración en La actualidad de la Ilustración, una historia plural, publicado por el Colegio de Francia en 2023, precedido de La herencia de la Ilustración, ambivalencias de la modernidad, único traducido al español por la editorial Geriza de Barcelona, bajo el título La herencia de la Ilustración en 2023. De los últimos años viene su interés sobre los primeros contactos entre europeos y polinesios en el Pacífico y sobre los viajeros tahitianos llegados a Europa en el siglo XVIII, desarrollado en La ilusión de un mundo común, Tahití y el descubrimiento de Europa, Flammarion 2025. En paralelo, ha venido desarrollando una destacada actividad editorial. Entre 2006 y 2011 dirigió la redacción de la emblemática revista Anal, Historia y Ciencias Sociales. Dirige colecciones del área de historia en prestigiosos sellos editoriales franceses. Entre 2013 y 2023 fue director de la colección La Prueba de la Historia en la editorial Fayard y actualmente está al frente de la colección La Historia del Presente en ediciones Flammarion. Dejo con ustedes al doctor Antoine Lilti. Buenas noches a todos. Voy a hablar en francés, disculpez. On passe donc au français. Je voudrais commencer par dire à quel point je suis heureux d'être ici à Lima et d'inaugurer cet échange entre le consortium d'universités ici et le Collège de France. Voilà, j'espère que ce sera un bon point de départ et que nous pourrons continuer à collaborer. Buenas noches a todos. Voy a dar mi conferencia en francés
Y primero que todo quisiera comunicarles que estoy muy feliz de estar con ustedes y de inaugurar esta colaboración entre el consorcio y el Colegio de Francia. Je voudrais aussi, avant de commencer, remercier Christina Aguera et Hugues de Chavagnac pour avoir organisé si bien mon séjour et ma présence. Remercier tous les collègues qui ont participé, Enrique qui fait la traduction, et puis les collègues qui ont accepté de discuter, de réagir à cette conférence. Quisiera agradecer a todos también. Quisiera agradecer también a todos los que hicieron posible mi venida, al consejero cultural de la Embajada, Hugues de Chavagnac, a Cristina Guerra y a todas las personas que han aceptado leerme y comentarme y que están aquí presentes. Alors, comme vous le savez, les Lumières ne sont pas seulement une période historique située au XVIIIe siècle, elles sont aussi, peut-être tout autant, un héritage intellectuel et politique qui ne cesse de susciter de vives discussions, y compris aujourd'hui au XXIe siècle. Como saben, creo que la fila no funciona. Como saben, la Ilustración no es solo un periodo histórico situado en el siglo XVIII, sino también un legado intelectual y político que no deja de suscitar acaloradas discusiones. La pila. Aún en el siglo XXI. Oui, on va se passer le micro. Alors cet héritage a parfois été confondu avec celui de la démocratie libérale, parfois avec celui de la révolution scientifique et des philosophies du progrès, et d'autres fois encore avec ce qu'on a appelé la sécularisation de la modernité. Mais aujourd'hui, c'est surtout la question de l'universalisme qui est au cœur des disputes sur l'héritage des Lumières. Este legado se ha confundido a veces con el de la democracia liberal, otras veces con el de la revolución científica y en otras ocasiones también con lo que cabe llamar la secularización de la modernidad. Y este universalismo ocupa hoy el centro de las disputas sobre el legado de la Ilustración. Alors d'un côté, pour les uns, c'est justement cela qui fait la valeur aujourd'hui des Lumières, c'est-à-dire l'universalisme, c'est la revendication de valeurs universelles, notamment les droits de l'homme, bien sûr, l'autonomie de la personne, tandis qu'à l'inverse, pour d'autres, cet universalisme proclamé des Lumières n'est que l'instrument d'un impérialisme intellectuel et politique qui a conduit dès le XVIIIe siècle, peut-être avant, à la domination coloniale de l'Europe sur le monde. Para unas personas es precisamente esto lo que constituye el valor de la Ilustración en la actualidad, es decir, la reivindicación de valores universales, en particular los derechos humanos y la autonomía de la persona, mientras que para otras, por el contrario, el universalismo proclamado por la Ilustración no es más que el instrumento de un imperialismo intelectual y político que condujo desde el siglo XVIII al dominio colonial de Europa. Alors, ce débat sur l'universalisme des Lumières, il s'est développé depuis surtout une vingtaine d'années dans un contexte qui est celui de la crise de l'hégémonie occidentale, avec l'émergence, dans la seconde moitié du XXe siècle, d'un monde multipolaire, avec l'accélération de la mondialisation économique, mais aussi de la mondialisation culturelle et intellectuelle, puis avec ce qu'on a appelé la crise des grands récits de la modernité, accentuée par la crise écologique. Et l'ensemble de ces facteurs ont contribué à remettre en cause l'évidence d'un lien intrinsèque entre l'attachement aux Lumières et le projet émancipateur.
Bueno, el contexto precisamente en el que se ha desarrollado el debate sobre el universalismo en estos últimos 20 años ha sido marcado efectivamente por la crisis de la hegemonía occidental, en especial por el surgimiento en la segunda mitad del siglo XX de un mundo multipolar con la aceleración de la globalización económica y también cultural e intelectual, y posteriormente con lo que se ha llamado la crisis de los grandes relatos de la modernidad, acentuada por la crisis ecológica, y todo esto ha contribuido a poner en tela de juicio la evidencia de un vínculo intrínseco entre el apego a la ilustración y su proyecto emancipador. Dans ce contexte, les Lumières ont été vivement critiquées, même attaquées par ce qu'on appelle les études postcoloniales ou décoloniales. Elles ont été accusées d'avoir été le masque de la domination occidentale, d'avoir imposé des idées européennes à travers le monde, et notamment d'avoir imposé une conception particulière de la modernité fondée sur le progrès matériel, l'individualisme et la liberté économique. Et vous reconnaissez ce que Aníbal Quijano appelle la colonialité culturelle et même la colonialité du savoir. En este contexto, la ilustración fue entonces objeto de duras críticas, en particular por lo que se conoce como estudios postcoloniales o decoloniales. Se le acusó de haber sido la máscara de la dominación occidental y de haber impuesto las ideas europeas en todo el mundo, y en particular una concepción específica de la modernidad basada en el progreso material, el individualismo y la libertad económica. Esto es lo que, como saben, Aníbal Quijano denominaba colonialidad cultural e incluso colonialidad del saber. Et cette critique porte notamment sur la notion même d'universalisme, avec l'idée que toute affirmation universelle est énoncée à partir d'un lieu qui, lui, est un lieu particulier. Si bien que la revendication d'universalisme, le fait de présenter comme universelles des valeurs qui sont énoncées dans un lieu particulier, eh bien, cette revendication est en soi une violence, puisqu'elle prétend imposer aux autres ses propres valeurs. Si bien que les Lumières auraient présenté comme un modèle universel ce qui n'était en réalité que l'homme blanc européen, ses valeurs, ses modes de vie, ses idéaux. Cette forme de violence épistémique et politique correspond à ce que Santiago Castro Gómez a appelé l'hubris du point zéro, la hybris del punto cero, le grand péché, à ses yeux, de la pensée occidentale. Por tanto, la crítica se centra en particular en la noción misma de universalismo. Toda afirmación universal se enuncia desde un lugar particular, y la reivindicación del universalismo es en sí misma una violencia, una pretensión de imponer a los demás los propios valores. La ilustración, vista desde esta perspectiva, habría presentado como modelo universal lo que en realidad no era más que el hombre blanco europeo, sus valores, sus modos de vida, sus ideales. Esta forma de violencia epistémica y política corresponde a lo que Santiago Castro Gómez ha denominado la hibris del punto cero, y que según él es el gran pecado del pensamiento occidental. À l'inverse, d'autres auteurs ont rappelé que les valeurs des Lumières, fondées sur les droits humains, avaient fourni des armes théoriques au mouvement de décolonisation, depuis Toussaint Louverture et la Révolution haïtienne, jusqu'aux socialistes tiers-mondistes du XXe siècle, et que donc on ne peut pas les confondre ou les réduire à une pensée européenne. Alors ce sont des éléments qui sont bien connus.
Je rappelle simplement aussi qu'il existe des auteurs qui essayent de chercher au fond une voie moyenne entre ces deux éléments et en définissant un autre universalisme, un universalisme au fond pour le XXIe siècle, un universalisme défini par la pluralité culturelle, l'échange, la traduction. Et c'est le cas, par exemple, du philosophe Souleymane Bachir Diagne, qui s'appuie pour cela sur Maurice Merleau-Ponty, le philosophe français, et sur l'opposition entre un universalisme de surplomb, ou un universalisme vertical d'un côté, qui prétend imposer une vérité unique et développer l'uniformité, et puis de l'autre côté, ce que Merleau-Ponty appelait l'universalisme latéral, qui prend en compte la diversité des cultures et qui permet, c'est la phrase de Bachir Diagne, l'inscription du pluriel du monde sur un horizon commun. J'aime beaucoup cette phrase de Diagne, l'inscription du pluriel du monde sur un horizon commun. Bueno, por el contrario, otros autores han recordado que los valores de la Ilustración, basados en los derechos humanos, proporcionaron armas teóricas a todos los movimientos de descolonización, desde Toussaint Louverture hasta los socialistas tercermundistas del siglo XX, y por lo tanto no deben confundirse con un pensamiento o reducirse a un pensamiento europeo. No voy a desarrollar aquí estos elementos bien conocidos, me limito a señalar que algunos autores buscan hoy un término medio, elaborando otra forma de universalismo definido esta vez a través de la pluralidad cultural, el reconocimiento del otro, el intercambio y la traducción. Pongo por ejemplo al filósofo Souleymane Bachir Diagne, quien se basa para ello en la oposición propuesta por Maurice Merleau-Ponty entre un universalismo que podríamos llamar vertical, dominante, que pretende imponer una verdad única a partir de un discurso que desarrolla con vistas a desarrollar la uniformidad, y otra forma de universalismo, un universalismo lateral que toma en cuenta la diversidad de las culturas al que se accede mediante la inscripción de la pluralidad del mundo en un horizonte común. Y me gusta mucho esta frase de Bachir Diagne. Alors au fond, ça c'est le débat philosophique contemporain sur l'universalisme. Et ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est au fond un autre geste, qui est un geste d'historien, qui consiste à revenir au texte du XVIIIe siècle pour comprendre quelles étaient les conceptions de l'universel au XVIIIe siècle, puisqu'on parle souvent de l'universalisme des Lumières, mais ma thèse, c'est que l'universalisme des Lumières n'existe pas. En fait, le mot même d'universalisme n'existe pas au XVIIIe siècle. On ne le trouve jamais dans les textes du XVIIIe siècle. Alors on trouve l'adjectif universel, par exemple histoire universelle, mais cet adjectif, il peut recouvrir des discours, une grande pluralité de discours qui sont parfois complémentaires, parfois contradictoires. Autrement dit, il n'existe pas une doctrine universaliste des Lumières, qu'il faudrait soit défendre, soit dénoncer, mais il existe plutôt des langages de l'universel. Bueno, esto vendría a ser lo que es el debate clásico sobre el universalismo, y lo que me gustaría proponerles hoy es otro gesto, o otro enfoque que sería más el enfoque del historiador, y que consiste en volver a los textos del siglo XVIII para comprender a qué concepción de lo universal se adherían los autores de la Ilustración. Mi tesis puede resumirse así: el universalismo de la Ilustración no existe. De hecho, la propia palabra universalismo no aparece en los textos del siglo XVIII. Por supuesto, existen numerosas referencias a lo universal como adjetivo, por ejemplo, como en Historia Universal, pero estas alimentan una pluralidad de discursos a veces complementarios, a menudo contradictorios.
En otras palabras, no existe una doctrina universalista de la Ilustración, sino más bien lenguajes de lo universal. Alors je voudrais pour cela distinguer trois langages de l'universel. Un universalisme cosmopolite, un universalisme historique et un universalisme critique. Et ces langages de l'universel ne sont pas des courants intellectuels dans lesquels on pourrait ranger les différents auteurs du XVIIIe siècle. Ça, je crois que c'est une pratique de l'histoire intellectuelle qui est parfaitement caduque. Mais ces langages définissent plutôt des ensembles d'arguments et de ressources théoriques qui ont eu, depuis le XVIIIe siècle, une longue postérité. Por lo tanto, me gustaría distinguir tres lenguajes del universal. Un universalismo cosmopolita, un universalismo histórico y, por último, un universalismo crítico. Estos lenguajes de lo universal no son, propiamente hablando, corrientes intelectuales en las que se pudiera clasificar a los diferentes autores. Creo que esta forma de abordar la historia intelectual es totalmente caduca, obsoleta. Se trata más bien de un conjunto de argumentos, pero también de recursos retóricos que han tenido desde el siglo XVIII una posteridad bastante prolongada. Alors, le premier de ces langages, je l'appelle l'universalisme cosmopolite. Il s'enracine donc dans une réflexion sur la tolérance religieuse qui a été au cœur de la pensée européenne au début des Lumières, dans cette période que Paul Hazard appelait la crise de la conscience européenne, c'est-à-dire cette période qui va à peu près de 1680 à 1720. Et dans cette période, il y a deux grands textes sur la tolérance religieuse. Il y a la fameuse lettre sur la tolérance de John Locke, rédigée et publiée en 1689. Mais il y a aussi un texte moins célèbre et très important qui a été écrit par Pierre Bayle, qui était alors qui était donc un protestant français réfugié à Rotterdam, un texte qu'il a écrit en réaction à la révocation de l'édit de Nantes. Bueno, el primero de estos lenguajes que denomino universalismo cosmopolita se basa en una reflexión sobre la tolerancia religiosa que ocupó un lugar central en el pensamiento europeo en los albores de la Ilustración. En ese periodo que Paul Hazard denominó la crisis de la conciencia europea, es decir, el periodo comprendido entre 1680 y 1720. Los dos grandes textos de este periodo son la famosa Carta sobre la Tolerancia de John Locke, de 1689, pero también un texto algo menos famoso, pero muy importante, redactado por Pierre Bayle, Pierre Bayle, entonces refugiado en Rotterdam, como reacción a la revocación del edicto de Nantes. Alors ce texte, il a un nom un peu long, il s'appelle Commentaire philosophique sur les paroles de Jésus-Christ contraint-les d'entrée. Et c'est un manifeste assez extraordinaire sur les droits de la conscience et surtout contre toutes les tentatives de convertir des gens par la contrainte, par la force. Bayle ne se contente pas de la doctrine classique de la tolérance qui supporte, qui accepte l'existence des hérétiques comme un mal nécessaire. Il va beaucoup plus loin. Selon lui, personne ne peut se prévaloir au nom de la raison de posséder la vérité religieuse et seule une foi sincère et authentique, sans aucune contrainte extérieure, est garante de la vérité, mais d'une vérité qui est une vérité intérieure et qui ne peut pas s'imposer aux autres. Ce qui vient qu'il y a un double résultat. D'une part, Bayle livre un plaidoyer vibrant pour le pluralisme religieux, ce qu'il appelle la bigarrure contre l'homogénéité. Je ne sais pas comment
Tu vas traduire ça, Oui, bigarrure, parce que c'est un concept très important pour Bail, c'est ce concept de bigarrure qui est tout à fait important pour penser un universalisme qui n'est pas celui de l'uniforme. En espagnol, on a le abigarramiento, Ah, très bien. abigarrado, abigarramiento, on a le même mot. Bueno, este texto titulado, tiene un título un poco largo, Comentario filosófico sobre las palabras filosóficas de Jesucristo, oblígalos a entrar. Es un extraordinario manifiesto a favor de los derechos de conciencia y en contra de toda tentación de convertir mediante la coacción, la fuerza. Bayle no se conforma con la doctrina clásica de la tolerancia que soporta, acepta la existencia de los herejes como un mal necesario, va mucho más allá. Nadie puede pretender, en nombre de la razón, poseer la verdad religiosa, y solo la fe sincera y auténtica, sin coacción externa, es garante de la verdad, pero de una verdad interior que no debe imponerse a los demás. El resultado es doble. Por un lado, Bayle ofrece un vibrante alegato a favor del pluralismo religioso, a favor de lo que él denomina el abigarramiento frente a la homogeneidad. Pour Bayle, la diversité religieuse n'est plus une menace, comme elle l'était dans la pensée de l'universalisme chrétien médiéval. Elle est au contraire une richesse, parce que la tolérance, qui est fondée sur la raison, devient le nouvel universel. Ça, c'est le premier élément, plaidoyer pour la diversité religieuse. Mais le deuxième élément, c'est que cette diversité, elle s'émancipe des frontières traditionnelles de la chrétienté. Elle s'ouvre aux juifs, elle s'ouvre aux musulmans et elle s'ouvre même aux athées, ce qui était à l'époque de Pierre Bayle extrêmement audacieux. Bayle va même jusqu'à faire une hypothèse, qui est une sorte d'expérience de pensée, dans laquelle il imagine que les Turcs envoient des missionnaires musulmans en Europe qui s'introduisent dans les maisons pour prêcher la foi musulmane, pour prêcher l'islam. Et sa réponse, c'est qu'il affirme qu'il faudrait les accepter, ne pas les punir, accepter leur présence. Pourquoi ? Dans un esprit de réciprocité. En effet, les Européens ne font pas autre chose lorsqu'ils envoient des missionnaires chrétiens au Japon. C'est Pierre Bayle qui dit au Japon, mais évidemment, on aurait pu penser aussi à l'Amérique du Sud. Bueno, para Bayle la diversidad religiosa ya no es una amenaza como en el universalismo cristiano medieval, sino una riqueza porque la tolerancia basada en la razón se ha convertido en el nuevo universal. Y entonces, por otro lado, esta diversidad se emancipa de las fronteras de la cristiandad, se abre a los judíos, a los musulmanes e incluso a los ateos. Este pensamiento es muy audaz para la época de Bayle, que incluso llega a hacer un ejercicio de pensamiento y llega incluso a plantear la hipótesis de misioneros musulmanos que serían enviados por los turcos a Europa, que entrarían en las casas, y afirma que había que aceptarlos, no castigarlos, en un espíritu de reciprocidad. De hecho, los europeos no hacen otra cosa cuando envían misioneros cristianos a Japón. Y entonces Bayle hablaba de Japón, pero ya lo hemos podido también decir América Latina. Ce deuxième aspect, pour moi, pose une question essentielle qui est de définir l'universalisme par rapport à la question cosmopolite. Je vais sauter un paragraphe. C'est-à-dire le fait de poser le problème de la morale à l'échelle de l'humanité sous le regard de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle le citoyen du monde. La question devient celle des liens qui peuvent et qui doivent s'instituer au-delà des frontières confessionnelles, culturelles et politiques habituelles,
non plus sur la base d'une foi commune, mais sur la base d'une commune humanité. Bueno, esta cuestión es esencial en lo que respecta al universalismo, es la cuestión, bueno, la cuestión esencial en lo que respecta al universalismo es la cuestión cosmopolita, es decir, plantear el problema de la moral a escala de la humanidad, desde la perspectiva del ciudadano del mundo. La cuestión es la de los vínculos que pueden o deben establecerse más allá de las fronteras confesionales, culturales y políticas habituales, basándose ya no en una fe única, sino en una humanidad común. Dans le cosmopolitisme, il y a un double mouvement, comme l'a rappelé notamment le philosophe ghanéen Kwame Anthony Appiah. Premièrement, il faut reconnaître que nous avons des obligations envers tous les autres humains, au-delà des liens de parenté, d'amitié ou de nationalité. Et en cela, le cosmopolitisme est bien un universalisme, il déjoue les frontières, il recherche l'ouverture, il recherche la réciprocité. Et ensuite, c'est le second mouvement, il manifeste un intérêt pour la diversité des cultures, pour la pluralité des pratiques et des croyances qui donnent un sens à la vie humaine. En el cosmopolitismo hay un doble movimiento, como lo ha recordado el filósofo ganés Kwame Anthony Appiah. En primer lugar, hay que reconocer que tenemos obligaciones hacia todos los demás seres humanos, más allá de los lazos de parentesco, amistad o nacionalidad. En este sentido, el cosmopolitismo es en efecto un universalismo. Desbarata las fronteras, busca la apertura, busca la reciprocidad. A continuación, esto es el segundo movimiento, manifiesta un interés por la diversidad de las culturas, por la pluralidad de las prácticas y las creencias que dan sentido a la vida humana. Le succès de l'idéal cosmopolite au XVIIIe siècle est ancré dans les transformations concrètes de la mobilité et des sociabilités. Ça qui est important, ce n'est pas une pure idée. Et c'est ce qu'a bien montré l'historien français Daniel Roche, notamment dans son grand livre qui s'appelle « Humeur vagabonde » sur la mobilité du XVIIIe siècle. Il montre que l'essor des routes et des transports qui facilitent les voyages, la mode du grand tour européen, le développement des métropoles comme Paris ou Londres, qui sont alimentées par l'arrivée de provinciaux, par l'accueil des étrangers, mais aussi les réseaux des académies savantes, le développement de la presse périodique qui apporte des nouvelles de l'Europe et même du monde, et enfin, dernier élément, c'est la franc-maçonnerie et le réseau des loges maçonniques. El éxito del ideal cosmopolita en el siglo XVIII en realidad es muy real, se basa en las transformaciones concretas de la movilidad y las formas de sociabilidad, como lo ha demostrado ampliamente Daniel Roche, especialmente en su gran libro Humores vagabundos, Humeur vagabonde, dedicado justamente a la movilidad, el auge de las carreteras y los transportes que facilitaban los viajes, la moda del Grand Tour europeo, el desarrollo de metrópolis como París o Londres, impulsadas por la llegada de provincianos y la acogida de extranjeros, pero también las redes de academias científicas, el desarrollo de la prensa periódica que traía noticias de Europa e incluso del mundo, y por supuesto la masonería y sus redes de logias. L'universalisme cosmopolite a néanmoins fait l'objet de critiques au XVIIIe siècle. Le mot a pris progressivement un double sens, celui de citoyen du monde, donc, qui se trouve bien partout, émancipé des communautés locales, mais aussi celui d'un homme sans attache, celui qui, par conséquent, n'aime rien ni personne. Et Jean-Jacques Rousseau, par exemple, qui était très hostile au cosmopolitisme, écrit « Tel philosophe aime les Tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins ». Donc critique
du cosmopolitisme au nom du patriotisme, hein, qui est un thème qu'on va retrouver dans toute l'histoire intellectuelle et politique. Bueno, el universalismo cosmopolita fue, sin embargo, objeto de numerosas críticas. Poco a poco ha ido adquiriendo un doble sentido, el de un ciudadano del mundo y por lo tanto que se siente a gusto en cualquier lugar, emancipado de las comunidades locales, pero también el de un hombre sin ataduras, que por consiguiente no ama a nadie ni a nada. Y Jean-Jacques Rousseau, que fue muy crítico en relación con el cosmopolitismo, escribe: tal filósofo ama a los tártaros para quedar exento de amar a sus vecinos. Bueno, es una crítica, esa crítica del cosmopolitismo que va a ir junto con una defensa del patriotismo y que vamos a encontrar a lo largo de la historia. Alors d'autres auteurs, en revanche, vont affirmer la valeur de l'idéal cosmopolite, notamment dans un cadre politique et géopolitique. Lorsqu'il publie en 1795 son traité Vers la paix perpétuelle, Emmanuel Kant affirme l'existence de ce qu'il appelle le droit cosmopolitique, qui est distinct à la fois du droit civique et du droit des gens. Ce droit cosmopolitique, celui qui permet la paix mondiale, considère tous les individus du monde comme les citoyens d'un État universel des hommes. Un État qui, en réalité, n'a pas d'existence comme entité politique, mais qui repose sur l'existence d'un seul monde, un monde commun, au sein duquel il est nécessaire de favoriser les relations mutuelles entre les différentes parties, afin d'avancer ce que Kant appelle aussi l'unité du genre humain. Otros autores, por el contrario, afirmarán el valor del ideal cosmopolita, especialmente en un marco político y geopolítico, como por ejemplo Kant, cuando publica en 1795 su tratado Hacia la paz perpetua, donde afirma la existencia de un derecho cosmopolítico, distinto por tanto del derecho civil como del derecho de gentes. Este derecho cosmopolítico, que permite la paz mundial, considera a los individuos como ciudadanos de un Estado universal de los hombres, un Estado que no existe realmente como entidad política, sino que se basa en la existencia de un mundo único, un mundo común, en el que se trata de fomentar las relaciones mutuas entre las diferentes partes con el fin de promover la unidad del género humano. Enfin, on trouve un magnifique plaidoyer pour un universalisme cosmopolite et tolérant dans la pièce du grand auteur allemand Lessing, Gotthold Ephraim Lessing. Cette pièce s'appelle Nathan le Sage, qui reprend et développe la parabole des trois anneaux, qui correspondent aux trois grandes religions monothéistes, qu'il emprunte à Boccace. Pour Lessing, la tolérance repose sur la capacité à transcender les différences culturelles et religieuses, mais non pas à les effacer. Il s'agit au contraire de permettre leur coexistence heureuse dans une communauté humaine qui est riche de ces différences et dans laquelle les religions sont désormais tournées vers l'émulation de la vertu. Por último, encontramos un magnífico alegato a favor de un universalismo cosmopolita y tolerante en la obra del gran autor alemán Gotthold Ephraim Lessing, Natán el Sabio, que retoma y desarrolla la parábola de los tres anillos, que son las tres religiones monoteístas, tomada de Boccaccio. Para Lessing, la tolerancia se basa en la capacidad de trascender las diferencias culturales y religiosas, no para borrarlas, sino para permitir su feliz coexistencia en una comunidad rica en sus diferencias y orientada hacia la emulación de la virtud. Cette valorisation de la différence, on la retrouve dans la phrase de Saladin qui dit chrétien ou musulman dans la pièce, il dit chrétien ou musulman n'importe,
en manteau blanc ou en cafetan avec un turban ou ton couvre-chef comme tu voudras. Je n'ai jamais exigé que tous les arbres eussent la même écorce. Et Hannah Arendt, bien plus tard, dans un commentaire très inspiré, a vu dans la pièce la forme que peuvent prendre les lumières lorsqu'elles visent à préserver la possibilité d'un monde commun grâce aux ressources du langage et de l'amitié, même dans les temps obscurs de la guerre ou de la guerre civile ou de la terreur. Esta idea la encontramos en esta obra de teatro cuando afirma Saladino al templario: cristiano o musulmán da igual, con manto blanco o con caftán, con turbante o con su gorro, como usted quiera. Nunca he exigido que todos los árboles tuvieran la misma corteza. Hannah Arendt, en un comentario muy inspirado, mucho más tarde, vio en esta obra la forma misma que puede aportar la ilustración cuando tiene como objetivo preservar la posibilidad de un mundo común gracias a los recursos del lenguaje y la amistad, incluso en los tiempos oscuros de la guerra o del terror. Alors, à côté de ce langage de la tolérance et du cosmopolitisme, donc fondé sur la réciprocité dans le présent, les philosophes des Lumières ont développé une autre façon d'aborder la diversité des sociétés et des cultures, mais cette fois à travers l'histoire. C'est ce que j'appelle l'universalisme historique des Lumières, mon deuxième courant. Et le principe de cet universalisme historique, c'est que si la raison est universelle, en revanche, la capacité des individus à en faire un usage véritable est tributaire des conditions sociales, politiques et culturelles. Bueno, además de este discurso de la tolerancia y el cosmopolitismo basado en la reciprocidad en el presente, los filósofos de la Ilustración desarrollaron otra forma de abordar la diversidad de las sociedades y de las culturas, esta vez a lo largo de la historia. Es lo que denomino el universalismo histórico de la Ilustración. El principio es el siguiente: si bien la razón es universal, la capacidad de los individuos para hacer un uso verdadero de ella dependen de las condiciones sociales, políticas y culturales. Pour les penseurs des Lumières, l'histoire de l'humanité est celle d'un passage des sociétés sauvages, où l'esprit humain est encore dans l'enfance, aux sociétés policées, où, grâce au commerce, au raffinement des mœurs et des manières, aux sciences et aux arts, les individus deviennent enfin capables d'accéder aux vérités de la nature, c'est-à-dire à la fois aux vérités du monde qui les entoure, grâce à la science, et à leur propre nature humaine grâce à la philosophie. Et le néologisme de civilisation, qui est un mot qui naît au XVIIIe siècle et qui est un concept fondamental de cet universalisme historique, il sert justement, ce mot, il a comme fonction, le mot de civilisation au XVIIIe siècle, à inscrire dans l'histoire, que civilisation c'est un processus, à inscrire dans l'histoire la transformation des sociétés qui permet un exercice individuel et collectif de la raison en vue de l'universel. Para los pensadores de la Ilustración, la historia de la humanidad es la de un paso de las sociedades salvajes, donde el espíritu humano se encuentra todavía en la infancia, a las sociedades civilizadas, donde gracias al comercio, al refinamiento de las costumbres y los modales, a las ciencias y a las artes, los individuos se vuelven finalmente capaces de acceder a las verdades de la naturaleza, la del mundo que los rodea gracias a la ciencia y a la de su propia naturaleza humana gracias a la filosofía. El neologismo civilización es una palabra que nace en el siglo XVIII, es un concepto fundamental del pensamiento histórico de la Ilustración y sirve precisamente para inscribir en la historia, es un proceso, esa transformación de las sociedades
que permite el ejercicio individual y colectivo de la razón con miras a lo universal. Alors, il est vrai que les histoires de la civilisation au XVIIIe siècle n'ont pas encore la cohérence théorique des philosophies de l'histoire du XIXe siècle. Souvent, elles hésitent à enfermer les progrès dans une évolution trop linéaire. Elles s'interrogent sur des processus inachevés ou interrompus de civilisation, notamment en Inde ou en Chine, et par ailleurs, elles se méfient des excès du progrès. Mais toutefois, leur objectif est bien d'écrire une histoire véritablement universelle qui prenne en charge l'ensemble de l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que ce sont des histoires universelles, mais pour en faire le récit d'un accès progressif à l'autonomie humaine grâce au progrès du savoir et de la connaissance. Ciertamente las historias de la civilización del siglo XVIII distan mucho de tener la coherencia teórica de las filosofías de la historia del siglo XIX. A menudo dudan en encorsetar los avances en una evolución demasiado lineal. Se interrogan sobre los procesos inconclusos o interrumpidos de la civilización, especialmente en la India o en China, y desconfían de los excesos del progreso, pero, sin embargo, su objetivo es escribir una historia verdaderamente universal que abarque toda la historia de la humanidad, por eso se habla de historia universal, para relatar un acceso progresivo a la autonomía humana gracias a los avances del saber y del conocimiento. Cet universalisme historique, il n'est pas sans ambiguïté. En théorie, la civilisation, c'est un processus universel. Toutes les sociétés peuvent accéder à la civilisation. Chaque peuple est amené à parcourir ce processus historique qui mène de la vie sauvage à la vie raffinée et aux lumières de la raison. Mais dans les faits, c'est l'histoire de l'Europe depuis le XVIe siècle qui jouit d'un statut spécifique. C'est là que, selon les philosophes des Lumières, s'est enclenché un processus cumulatif de progrès des arts et des sciences, de progrès du commerce et des mœurs. Si bien que l'Europe sert en réalité de modèle à partir duquel, grâce auquel on peut juger les progrès de la civilisation. La mesure de l'universel n'est plus l'individu abstrait, comme dans le cosmopolitisme, elle devient l'homme européen. Et par exemple, toute l'œuvre historique de Voltaire, qui est en fait la véritable matrice de cette histoire de la civilisation, eh bien, toute son œuvre historique, elle témoigne de cette tension entre un principe universaliste qui dit on va élargir l'histoire à l'échelle du globe en rendant justice aux accomplissements des civilisations orientales, par exemple. Voltaire est un très grand admirateur de la Chine et de l'Inde. Et en même temps, il y a aussi un principe eurocentrique qui est très présent dans les textes de jeunesse de Voltaire, mais qui est encore important dans sa grande œuvre historique qui s'appelle L'Essai sur les mœurs. Este universalismo histórico no está exento de ambigüedades. En teoría, la civilización es un proceso universal que concierne todas las sociedades. Cada pueblo está destinado a recorrer el proceso histórico que conduce de la vida salvaje a la vida refinada y a las luces de la razón. Pero en realidad la historia de Europa desde el siglo XVI goza de un estatus específico. Allí, según los filósofos de la Ilustración, se puso en marcha un proceso acumulativo de progreso de las artes y de las ciencias, del comercio y de las costumbres. De tal manera que Europa sirve de modelo gracias al cual se puede juzgar el progreso de la civilización. La medida del universal ya no es la del individuo abstracto, sino la del hombre europeo. Por ejemplo, la obra histórica de Voltaire, verdadera matriz de esta historia de la civilización, da testimonio de esta tensión entre un principio universalista
que dice vamos a ampliar la historia a escala mundial haciendo justicia a los logros de las civilizaciones orientales. Por ejemplo, Voltaire era un admirador especialmente de las civilizaciones india y china, y a la vez un principio eurocéntrico muy presente se encuentra en sus textos de juventud, pero también sigue siendo muy importante en su famoso ensayo sobre las costumbres. Je vais couper et résumer la fin de cette partie, simplement. Et donc il y a, ce qu'on a, c'est un écart entre l'Europe et le reste du monde, mais sur la route de la civilisation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'intérieur même de l'Europe, les auteurs des Lumières font des distinctions très importantes. Par exemple, c'est le moment où commence à apparaître l'opposition entre une Europe de l'Ouest, qui est censée être plus évoluée, plus civilisée, et une Europe orientale qui est jugée en retard dans ce processus de civilisation. Les écrivains français... Là, je me perds, j'ai plus de référence. Sí, entonces hay una separación entonces que se produce y voilà, je me suis perdu un peu. Y en ese momento es que aparece una distinción entre lo que sería una Europa de oeste y una Europa de este, que no estaría viviendo esa misma etapa histórica de evolución. Alors, face à cet universalisme historique, plusieurs auteurs déploient encore un autre rapport à l'universel, donc un troisième langage de l'universel, comme un instrument critique contre les préjugés, les abus et les contradictions de l'Europe civilisée. C'est donc ce troisième langage de l'universel que je voudrais évoquer. C'est une remise en cause de l'exemplarité européenne, a priori française, fondée sur la confrontation avec une diversité culturelle et anthropologique. Et cette critique, cette remise en cause, elle a évidemment une histoire plus ancienne que les Lumières. Ante este universalismo histórico, varios autores proponen otra relación con lo universal, como instrumento crítico contra los prejuicios, los abusos y las contradicciones de la Europa civilizada. Este es el tercer lenguaje de la universidad del que quería hablarles hoy. Este cuestionamiento de la ejemplaridad europea y más aún de la francesa, basado en la confrontación con la diversidad cultural y antropológica, en realidad tiene una historia más antigua. On en trouve par exemple, c'est bien connu, une des premières expressions dans le texte de Montaigne sur les cannibales, dans laquelle il raconte sa rencontre avec les Tupis du Brésil et sa découverte du relativisme moral. Au siècle suivant, des auteurs libertins construisent une géographie sceptique en opposition avec l'universalisme chrétien des missionnaires. Encontramos una de sus primeras expresiones en el famoso texto de Montaigne sobre los caníbales, en el que relata su encuentro con los tupíes de Brasil y su descubrimiento del relativismo moral. En el siglo siguiente, otros autores libertinos construyeron una geografía escéptica en oposición al universalismo cristiano de los misioneros. Au XVIIIe siècle, c'est sans doute chez Denis Diderot, qu'on trouve la forme la plus aboutie de cet universalisme critique. En particulier dans son grand livre qui s'appelle Le supplément au voyage de Bougainville, qui se présente comme une critique de l'universalisme des Lumières européennes au nom du bon sens raisonnable et naturel des Tahitiens. Alors que l'expédition de Bougainville pouvait apparaître comme l'incarnation d'un universalisme européen éclairé, mu par une curiosité savante et généreuse, Diderot lui oppose deux figures tahitiennes,
qui remettent en cause le discours d'autorité des Européens tel qu'on le trouvait dans le récit de Bougainville lui-même. En el siglo XVIII es sin duda en Diderot donde se encuentra la forma consumada de este universalismo crítico. El suplemento al viaje de Bougainville se presenta de manera muy explícita como una crítica al universalismo de la Ilustración europea, en nombre del sentido común razonable y natural de los tahitianos. Mientras la expedición de Bougainville podría parecer la encarnación del universalismo ilustrado, impulsado por una curiosidad erudita y generosa, Diderot le opone dos figuras tahitianas que cuestionan el discurso de autoridad de los europeos, tal como lo organizaba el relato de Bougainville. D'emblée, dès le début, on a un passage qui s'appelle les adieux du vieillard et qui se transforme en véritables imprécations destinées à alerter ses compatriotes, c'est-à-dire les autres Tahitiens, sur les effets moraux et politiques désastreux de l'intrusion européenne. Je cite un passage: « Un jour, ils reviendront, le morceau de bois que vous voyez attaché à la ceinture de celui-ci dans une main et le fer qui pend aux côtés de celui-là dans l'autre pour vous enchaîner, vous égorger, vous assujettir à leurs extravagances et à leurs vices. Un jour, vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi vils, aussi malheureux qu'eux. » Desde el principio en este texto, las despedidas del anciano se convierten en verdaderas imprecaciones destinadas a alertar a sus compatriotas, a los otros tahitianos, sobre los efectos morales y políticos de la intrusión europea. Cito aquí el texto: un día volverán con el trozo de madera que ven atado al cinturón de este en una mano y el hierro que cuelga del costado de aquel en la otra, para encadenarlos, degollarlos o someterlos a sus extravagancias y vicios. Un día servirán bajo su mando, tan corruptos, tan viles, tan desdichados como ellos. Puis le vieillard s'adresse à Bougainville lui-même et il lui dit: « Laisse-nous nos mœurs, elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes. Nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris parce que nous n'avons pas su nous faire des besoins superflus. » Luego este mismo anciano, dirigiéndose al propio Bougainville, exclama: «Déjenos nuestras costumbres, son más sabias y más honestas que las suyas. No queremos cambiar lo que usted llama nuestra ignorancia por sus inútiles luces. Todo lo que nos es necesario y bueno ya lo poseemos. ¿Somos merecedores de desprecio porque no hemos sabido crearnos necesidades superfluas?» Alors, c'est pour ça, vous voyez, que j'aime bien dire souvent, un peu en provocation, que la critique décoloniale est une héritière directe des Lumières, ou en tout cas d'une partie des Lumières. En général, ça ne plaît à personne. Je dis ça. Sí, por eso me gusta decir que, y eso realmente no le gusta a muchas personas, que realmente la crítica decolonial es una herencia de la Ilustración, del pensamiento de la Ilustración. Ici, notamment, d'une part, il y a la violence de la dénonciation anticoloniale, mais il y a surtout la critique des inutiles lumières européennes au nom de la simplicité naturelle des Polynésiens. Et cette critique est une flèche au cœur du modèle de la civilisation et de tout le dispositif théorique et rhétorique des Lumières tel qu'on le trouve, par exemple, dans l'encyclopédie de Diderot lui-même. Sí, la crítica a las luces inútiles europeas en nombre de la sencillez natural de los polinesios
en realidad es una flecha apuntada al corazón del modelo de civilización e incluso de todo el dispositivo teórico y retórico que organiza, por ejemplo, la enciclopedia de Diderot. À travers la voix de ce Tahitien de fiction, Diderot oppose l'innocence de la vie naturelle des Polynésiens, dont la morale est entièrement dictée par ce qu'il appelle le code de la nature, et il l'oppose aux valeurs hypocrites d'une civilisation européenne corrompue. Si bien que l'universalisme de la nature humaine, Diderot dit valable en tout temps et en tout lieu, cet universalisme sert de fondement à une critique des mœurs européennes. A través de la voz de este tahitiano de ficción, Diderot contrapone la inocencia de la vida natural de los polinesios, cuya moral está dictada por completo por el código de la naturaleza, a los valores hipócritas de una civilización europea corrupta, de modo que el universalismo de la naturaleza humana, según Diderot, válido en todo tiempo y en todo lugar, sirve aquí de fundamento para una crítica de las costumbres europeas. Alors, ce qui distingue cette position de l'universalisme abstrait et cosmopolite dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le geste même de la critique. On n'est pas dans une réflexion théorique sur l'homme en général, mais bien dans une situation d'énonciation particulière, même si elle est souvent fictive, qui remet en cause les prétentions universalistes de la culture européenne pour leur opposer un autre universalisme sur la base d'une confrontation inégale. Et c'est ici le ressort de la fiction est tout à fait essentiel pour décentrer et déconstruire l'universalisme abstrait. Lo que distingue esta postura del universalismo abstracto y cosmopolista es precisamente el gesto mismo de la crítica, que no parte de una reflexión teórica sobre el hombre en general, sino que se ancla en una situación de enunciación específica, aunque sea ficticia, que pretende cuestionar las pretensiones universalistas de la cultura europea para oponerles otro universalismo sobre la base de una confrontación desigual. El recurso de la ficción es aquí esencial para descentrar y desconstruir el universalismo abstracto. Il n'est pas du tout anodin que cet universalisme critique s'exprime souvent par l'intermédiaire de la fiction. Celle-ci permet de faire entendre, au sein même de la pensée européenne, la voix de ceux et de celles qui ne correspondent pas aux figures classiques de l'universel, c'est-à-dire les non-européens, mais aussi les femmes. Et c'est toute l'importance, par exemple, du roman sentimental au XVIIIe siècle, qui est une forme particulièrement prisée d'écriture féminine, un des lieux où l'évidence masculine de la raison est contestée, attaquée à partir d'un autre universel qui est celui du sentiment. On a plusieurs romancières comme Françoise de Graffigny ou Isabelle de Charrière qui utilisent le genre épistolaire pour mettre en cause les conceptions dominantes de l'individu autonome, masculin et raisonnable, et pour suggérer d'autres façons de construire un monde commun, notamment à partir des attachements subjectifs. No es para nada casual que este universalismo crítico se exprese a menudo a través de la ficción. Esta permite hacer oír en el seno mismo del pensamiento europeo la voz o las voces de quienes no se ajustan a las figuras clásicas del universal, los no europeos, pero también las mujeres. Así la novela sentimental, por ejemplo, una forma de escritura particularmente apreciada en la época, es uno de los ámbitos en los que la evidencia masculina de la razón es cuestionada y atacada a partir de otro universal, el del sentimiento. Tenemos así novelistas como Françoise de Graffigny o Isabelle de Charrière, que utilizan el género epistolar para cuestionar las concepciones dominantes del individuo autónomo moderno, masculino y razonable,
y sugerir otras formas de construir un mundo común a partir de los vínculos subjetivos. Alors, le cas de Françoise de Graffigny, que je viens d'évoquer, a une importance particulière parce que son roman Les Lettres d'une Péruvienne, que vous connaissez bien sûr, a été un des grands best-sellers du XVIIIe siècle. Et il raconte l'histoire de Zilia, cette princesse inca, enlevée par les Espagnols, puis par les Français, abandonnée par son propre amant, et qui finit par trouver la paix et même une forme de bonheur en refusant d'épouser son protecteur français. Et ce qui est par ailleurs tout à fait intéressant, c'est que le livre regorge de condamnations cinglantes des crimes européens, et tout au long du roman, Zilia qualifie tous les Français qu'elle rencontre de sauvages. El caso de Françoise de Graffigny reviste especial importancia, ya que su novela Las cartas de una peruana, que conocen ustedes, fue un éxito de ventas en su época. Narra la historia de Zilia, una princesa inca secuestrada primero por los españoles y luego por los franceses, y finalmente abandonada por su propio amante, y que termina por encontrar la paz, incluso la felicidad, al negarse a casarse con su protector francés. Este libro está repleto de condenas mordaces de los crímenes europeos, y a lo largo de la historia, Zilia califica a los franceses con los que se encuentra de salvajes. Alors je n'ai pas le temps aujourd'hui de développer comme il faudrait ces trois figures de l'universalisme que je viens d'exposer, mais je voudrais, pour finir, souligner que chacune d'entre elles est porteuse de contradictions difficiles à résoudre. Premièrement, l'universalisme cosmopolite, en fait, il implique une définition de la nature humaine, du genre humain. Et celle-ci implique donc de statuer sur les frontières de l'humanité, question qui est essentielle pour toute la pensée des Lumières. Par exemple, le cosmopolitisme de Kant, eh bien, en fait, il est très souvent limité à l'Europe et il n'est pas du tout immunisé contre le racisme, car il est non seulement adossé à l'universalisme moral de la philosophie kantienne, mais aussi à une anthropologie qui, elle, est beaucoup plus problématique et qui est saturée de préjugés. Hoy no tengo tiempo para desarrollar como se debería estas tres figuras del universalismo, pero quiero destacar que cada una de ellas encierra contradicciones difíciles de resolver. El universalismo cosmopolita implica una definición de la naturaleza humana y esta implica establecer los límites de la humanidad, cuestión tan esencial para todo el pensamiento de la Ilustración. Por ejemplo, a menudo limitado a Europa, el cosmopolitismo kantiano no es inmune al racismo, ya que se apoya no solo en el universalismo moral, sino también en una antropología mucho más problemática, saturada de prejuicios. De son côté, l'universalisme historique, il introduit très volontiers un paternalisme condescendant, ethnocentrique, qui établit en modèle universel une réalité historique particulière au nom d'une domination réelle. Et il peut très vite basculer vers la justification de la colonisation ou des théories de l'assimilation. Et ça a été particulièrement le cas en France, où cet universalisme historique a servi de fondement à la mission civilisatrice dans l'empire colonial au XIXe siècle, ainsi qu'à l'universalisme républicain, encore très vif aujourd'hui, qui désire éradiquer les différences culturelles au sein de la communauté nationale. Por su parte, el universalismo histórico tiende a introducir con facilidad un paternalismo condescendiente y etnocéntrico, que busca establecer como modelo universal una realidad histórica particular en nombre de una dominación real. Puede derivar así rápidamente hacia la justificación de la colonización o las teorías de la asimilación. Así ocurrió especialmente en Francia, donde sirvió de fundamento tanto a la misión civilizadora en el imperio colonial del siglo XIX como al universalismo republicano
con su deseo de erradicar las diferencias culturales dentro de la comunidad nacional. Enfin, l'universalisme critique peut dériver vers des formes de relativisme moral ou même de glorification de la violence. Mais il existe une autre limite. Diderot, par exemple, pour reprendre son cas, s'est montré, on vient de le voir, très éloquent et virulent à l'égard des crimes de la colonisation européenne, mais en revanche, il ne s'intéressait pas vraiment au sort et au point de vue des Polynésiens eux-mêmes. Dans son livre, il mentionne le cas d'un Tahitien qui était nommé Aotourou, qui est venu à Paris avec Bougainville, mais il affirme que Aotourou était incapable de comprendre ce qui lui était arrivé et ce qu'il voyait en Europe. Et on peut y voir un véritable angle mort des Lumières. Même lorsqu'il critiquait l'Europe, les philosophes le faisaient toujours selon leur propre point de vue, comme s'ils étaient les seuls à posséder une vision universelle du monde. Por último, el universalismo crítico puede derivar también en formas de relativismo moral o de glorificación de la violencia, incluso por buenas razones. Pero también existe otro límite, y hablando de Diderot otra vez, él se mostró muy elocuente, como vimos, y virulento con respecto a los crímenes de la colonización europea, pero no se interesaba realmente por la suerte y el punto de vista de los propios polinesios. En su libro menciona a un tahitiano llamado Aotourou, que había venido a París con Bougainville, pero afirma que Aotourou era incapaz de comprender lo que le había sucedido y lo que veía en Europa. En este juicio paternalista y condescendiente se puede ver un verdadero punto ciego de la Ilustración. Incluso cuando criticaban a Europa, los filósofos siempre lo hacían desde su propio punto de vista, como si fueran los únicos en poseer una visión universal del mundo. Alors je voudrais qu'il soit clair qu'en soulignant ces difficultés, je ne cherche pas du tout à invalider ou à réfuter ces langages de l'universel, car je crois que leur héritage est aujourd'hui indispensable pour éviter l'enfermement dans des identités particulières et pour penser la possibilité d'un monde commun. Mais le point essentiel sur lequel je voulais insister, c'est que l'universalisme des Lumières n'est pas une doctrine claire et cohérente, un héritage philosophique, monolithique, qu'il faudrait soit défendre, soit rejeter en bloc. Au contraire, il est pluriel, il est contradictoire, il est ambivalent. Peut-être parce que son exigence était démesurée, édicter des normes universelles, des normes du vrai, du juste, du beau, alors même que l'expérience moderne est celle d'une infinie diversité des cultures. Bueno, quiero esclarecer aquí que al destacar estas dificultades no pretendo en absoluto invalidar estos lenguajes de lo universal, pues creo que su legado es hoy indispensable para evitar el encerramiento en identidades particulares y pensar en la posibilidad de un mundo común. Pero el punto esencial en el que quiero insistir hoy es que el universalismo de la Ilustración no es en absoluto una doctrina clara y coherente, un legado filosófico monolítico que haya que defender o rechazar. En realidad este universalismo es plural, contradictorio, ambivalente. ¿Acaso porque su misma exigencia era desmesurada, dictar normas universales de lo verdadero, de lo justo y de lo bello, cuando la experiencia moderna es la de una infinita diversidad de culturas? Le projet grandiose d'un universalisme humaniste fondé sur l'autonomie des individus et sur l'unicité de la nature humaine se heurte à des apories qui dessinent un champ de débat infini où entrent en jeu l'anthropologie et l'histoire et dont sont issues les sciences humaines. El grandioso proyecto de un universalismo humanista basado en la autonomía de los individuos y en la unicidad de la naturaleza humana se enfrenta a aporías que trazan un campo de debates infinitos en el que entran en juego la antropología y la historia y del que surgieron las ciencias humanas.
En conclusion, j'espère que ce détour par l'histoire intellectuelle permet de nuancer les usages qui sont faits des Lumières dans les débats contemporains. Si on sort des caricatures et des idées reçues, la pluralité des langages universalistes qui traversent la pensée des Lumières permet de réfléchir peut-être à d'autres façons de penser aujourd'hui l'universel au croisement de deux exigences. Premièrement, le maintien d'un horizon humaniste et rationaliste qui n'est pas un monopole européen. Et deuxièmement, le respect de la diversité des langues et des cultures. L'universel n'est ni l'assimilation à une culture dominante, ni la globalisation marchande, ni l'uniformisation du monde, mais plutôt une volonté de produire une éthique et des normes communes fondées sur la reconnaissance, mais aussi le dépassement des différences. En conclusión, espero que este recorrido por la historia intelectual permita matizar los usos que se hacen de la ilustración en los debates contemporáneos. Si dejamos de lado las caricaturas y los prejuicios, la pluralidad de los lenguajes universalistas que atraviesan el pensamiento de la ilustración permite reflexionar sobre otras formas de concebir hoy en día lo universal en la encrucijada de dos exigencias: el mantenimiento primero de un horizonte humanista y racionalista, que no es en absoluto un monopolio europeo, y luego, en segundo, el respeto por la diversidad de lenguas y culturas. Lo universal no es ni la asimilación a la cultura dominante, ni la globalización mercantil, ni la uniformización del mundo, sino más bien la voluntad de crear una ética y unas normas comunes basadas en el reconocimiento y la superación de las diferencias. Merci pour la traduction et merci pour votre attention. Agradecemos la magnífica presentación que ha hecho el profesor Lilti, así como la magnífica traducción hecha por Enrique Sánchez, a quien no presenté inicialmente y que no me perdonaría no mencionarlo. Muchísimas gracias. Sigue a continuación la doctora Claudia Rosas Lauro, profesora principal de la Universidad Católica y decana de Estudios Generales de Letras. Le doy la palabra. Muchas gracias. ¿Cómo hacemos con la traducción? ¿Tú vas traduciendo? ¿Hago pausas? Sí. Tú me avisas. ¿Traduir? ¿Sí? Algunas cosas. Bueno, un honor y un lujo poder escuchar al profesor Antoine Lilti. Realmente nos ha hecho profundizar sobre la complejidad y las aristas, los límites, las posibilidades de las luces, lo que nosotros llamamos la ilustración. Muy bien. Y por eso quería agradecer al Consorcio de Universidades, al Collège de France, a la Embajada de Francia y a mi alma mater, la Pontificia Universidad Católica del Perú, por poder tener este espacio de reflexión. Paso entonces a hacer el comentario introduciendo el análisis de los alcances e implicancias de las luces que el profesor Lilti ha realizado en su obra. Él empieza diciendo que la ilustración no es solamente una época del pasado, el siglo XVIII, cuyas raíces estarían en la crisis de la cristiandad, la globalización económica y la revolución mediática, sino que hay un segundo elemento muy importante, que sería la herencia de las luces, una herencia intelectual, filosófica,
política y literaria que llega hasta el siglo XXI, que es justamente el nombre de la cátedra que él tiene en el Collège de France. Y que es muy interesante porque él propone ver las luces sin anacronismos, sin fetichismos, que es la reflexión que él ha hecho al final de su conferencia, sino que es una historia que se sigue escribiendo, es una historia que continúa. Entonces creo que la complejización y extensión del concepto de ilustración desde la perspectiva de la historia intelectual, pero también de la historia social y cultural, implica una reflexión que abarca tanto el tiempo como el espacio. Y en ese sentido creo que es tributaria de las perspectivas abiertas por la historiografía francesa, con los aportes de Daniel Rochet, desde la materialidad y la cotidianidad, Roger Chartier, desde las prácticas y usos culturales del libro, pero mucho más allá del libro, y de Robert Darnton también en este sentido, ¿no? Por eso lo que acabamos de escuchar me parece que es una reflexión que sigue, por una parte, la herencia de los anales en Francia, pero también es disruptiva por el tono crítico que asume el profesor Lilti, como lo eran los ilustrados, muchos de los ilustrados en el siglo XVIII, ¿no? Y me parece interesante cómo él plantea las luces como un espacio de controversia y de debate, ¿no? Él señala que la ilustración no es una doctrina de la modernidad, no es una, digamos, una doctrina coherente, ¿no? Sino más bien lo enfoca como un espacio de debate, de discusión, donde justamente se centra en la discusión de los universalismos, que es lo que plantea en esta conferencia, pero eso no está desligado de dos cosas. Y por eso yo hacía la referencia a la tradición de estos autores franceses, y es que no está desligado de los espacios y formas colectivas del conocimiento y del saber, cosa que también hemos investigado para el caso peruano, la ilustración en el Perú, pero tampoco está indesligable de la forma o el estilo propio de la ilustración, ¿no? Los estilos literarios, ¿no? A veces la crítica política no es que venga en los textos políticos, ya lo sabemos, sino puede venir en los textos literarios, ¿no? Entonces es bien interesante porque esta diversidad de voces y de posturas propia de la ilustración que podemos ver en el universalismo, a los historiadores e historiadoras peruanas o que trabajamos el Perú, nos sirve para el análisis de las propias dinámicas de la ilustración en este contexto. Aquí eran de pronto menos autores ilustrados, pero estaban en el debate público, no solo aquí, sino con Europa, ¿no? Y
y eso a veces se ve como una influencia, pero su obra creo que cuestiona esta idea de influencia, sino de hibridación y apropiación de experiencias, ¿no? Pero un aspecto muy importante en esta reflexión es la emancipación por el saber, ¿no? Que es una de las cosas que se propone dentro de esta reflexión sobre una universalidad ambigua, incompleta y contradictoria también, ¿no? Como lo ha bien explicado, ¿no? Y creo que el caso que discutió en esta charla nos muestra la pluralidad de las luces de la ilustración, y creo que este universalismo es mucho más complejo de lo que las visiones más reductoras y simplistas nos pueden mostrar, incluso hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el siglo XXI. También la llaman las patologías del universalismo, ¿no? En alguna parte lo escuché, ¿no? O lo leí. Y me parece que ahí también quería introducir una reflexión sobre esta contradicción entre la reivindicación de los valores universales, ¿no? Con la idea de que la ilustración es un instrumento imperialista de dominación, ¿no? Pero al mismo tiempo una cosa muy importante que también de sus ideas nos puede servir para analizar nuestros propios procesos históricos es como la ilustración da el armazón teórico para la rebelión y la revolución que significaron las independencias hispanoamericanas. Desde la revolución haitiana hasta las revoluciones de independencia hispanoamericana, ¿no? Y ahí también quería introducir una pregunta: la relación entre las coyunturas de revolucionarias y esta herencia de las luces, ¿no? O sea, no solo en contextos de crisis, sino también verdaderamente revolucionarios, ¿no? Pero bueno, avanzo un poquito más. Y 3 puntos para concluir y no pasarme del tiempo. Sí. Nuestros autores de la ilustración, y aquí tenemos historiadores que lo han estudiado, ¿no? Como Manuel Burga, Pedro Gibovic, que no está presente aquí, Scarlett O'Phelan, yo misma, diversos autores que hemos estudiado en esa línea, el mismo Lizardo Seiner, que ha trabajado en esa línea. Podemos advertir en las páginas de sus obras esta idea de universalismo cosmopolita, ¿no? La idea de cosmopolitismo, y es interesante en ese punto. Me ponía a pensar en el texto de Carlo Ginzburg sobre que pone la ilustración: si pudieras matar a un mandarín chino por una fuerte suma de dinero, ¿no? La idea de distancia, la idea de
distancia humana, temporal, espacial, cultural, ¿no? En ese punto, que eran los temas que se ponían los ilustrados en ese momento, ¿no? Y también en cuanto a este universalismo histórico, ¿no? Cuyos límites se encuentran también en el eurocentrismo, es interesante ver cómo los ilustrados peruanos debatían, ¿no? directamente con los ilustrados europeos de esta visión Reinal y muchos otros debatían para una reivindicación de la patria, de ellos mismos como criollos, y para ello también apelaban a la historia, ¿no? Sí. Y finalmente, con respecto al universalismo crítico, que es bien interesante porque lo encontramos en el discurso decolonizador de los llamados precursores de la independencia, que son estos ilustrados. Ellos hablan del abuso, de la colonización, ¿no? Y esto también se muestra en la visión de la población indígena, ¿no? Entre el buen salvaje, que es el inocente, simple, que vive de la naturaleza, sin contaminación, ¿no? La idea rusoniana. Y del otro lado, la idea del bárbaro. Pero estas metáforas, como bien usted explicaba, se emplean como una crítica a las propias costumbres europeas, ¿no? En las novelas, bueno, de Madame de Graffigny, que fue el bestseller en 1747, y de Marmontel, La destrucción del imperio de los incas, en 1777, ¿no? Pero bueno, para cerrar un poco los comentarios, preguntas de una brillante y muy inspiradora conferencia. Sí. Creo que la parte final, donde se señala esta reflexión sobre la voluntad de producir una ética y normas comunes fundada en el reconocimiento y superación de las diferencias, creo que nos puede brindar las herramientas del pensamiento y teóricas, no solo para estudiar la ilustración del pasado, sino para la lucha actual contra las tinieblas, podríamos decir, y con esta conciencia de los usos políticos de las luces en el mundo contemporáneo. Y creo que este armazón teórico que nos brinda, podemos quedar muy agradecidos. Muchas gracias. En el corto tiempo que disponemos, si hubiese alguna pregunta, sería altamente bienvenida. Tenemos dos.
y solo 2 intervenciones. Muchas gracias. Felicitar realmente al Consorcio de Universidades, al Collège de France, a la Facultad de Historia de la Pontificia Universidad Católica y a la propia Pontificia Universidad Católica. Un lujo el panorama amplio de esa clase ilustrada que nos ha dado. Mi inquietud era Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir tiene una novela, Todos los hombres son mortales. El personaje Fosca es inmortal y llega a la guerra civil de Huáscar y Atahualpa. Y efectivamente, Simone de Beauvoir hace esa crítica política y social que nos habla de cómo era posible que Europa haya destruido la civilización inca. Era una de las inquietudes. Y otra novela literaria para mí era sobre Paul Gauguin, a través de la novela de Vargas Llosa, El paraíso en la otra esquina, esos viajes de aventura, de odisea de Paul Gauguin hacia Tahití, a las Islas Marquesas, a la Polinesia, y era esa vida de salvaje, esa vida realmente que a la larga, esas pinturas de Paul Gauguin hoy en día son el non plus ultra del Museo Orsay de París, por decirlo de alguna manera. ¿Y a qué venían estas conclusiones? Que estos personajes como Paul Gauguin o como Simone de Beauvoir nos hablan de esa vida primitiva, salvaje, pero que también en estos tiempos contemporáneos se ha perdido esa ética, esa moral, y que de nuevo estamos viviendo esos momentos endemoniados en estos tiempos contemporáneos. Era mi inquietud. Sí, buenas noches. Di Stefano Palpán, presidente del Instituto de Gobernabilidad Prospectiva y Conflictos Sociales. Primero, para felicitar al ponente por la síntesis de la universalización del tema de la ilustración. Y mi pregunta era a cómo podríamos en América Latina y en el Perú refundar la ilustración para que nos permita cierto desarrollo institucional político, ya que en nuestro país está en unos niveles muy bajos. Alors, bon, merci pour ces deux questions. Pour la deuxième question, merci pour ces deux questions. Alors pour la deuxième, je commence peut-être par la dernière. Gracias por estas dos preguntas. Voy a empezar por la última. J'aimerais beaucoup avoir la réponse. Me encantaría tener la respuesta. Bien sûr, j'aurais aimé venir à Lima, au Pérou, avec ce cadeau. Comment refonder les lumières. Me hubiera gustado venir a Lima con este regalo, cómo volver a fundar las luces, la ilustración. Mais ce n'est pas seulement un problème pour l'Amérique du Sud et pour le Pérou, c'est aujourd'hui un problème mondial parce que les lumières sont attaquées partout. Pero no solamente es un problema de Perú o de América Latina, es un problema hoy día mundial porque las luces son atacadas por todas partes. Et notamment, elles sont attaquées dans les pays qui revendiquaient le plus leur héritage et qui pensaient en être le foyer. Y especialmente es atacada en los países que reivindicaban las luces, la ilustración como herencia y que la están atacando más ahora. Et c'est pour ça que il a été fait plusieurs fois allusion au fait que mon travail porte... Moi, je suis un historien des Lumières du XVIIIe siècle, mais mon travail porte aussi sur les Lumières aujourd'hui, et j'essaye de comprendre dans quelles conditions est-ce que la référence aux Lumières peut nous être utile aujourd'hui. Yo soy un historiador del siglo XVIII y por tanto me ocupo de la ilustración del siglo XVIII, pero también reflexiono sobre la ilustración hoy
y cómo el pensamiento de la ilustración puede aportarnos algo hoy en día. Et pour aller très vite, je dirais deux choses. Premièrement, nous avons besoin de sortir des caricatures et d'avoir un rapport critique aux Lumières, c'est-à-dire de continuer à défendre la tradition à la fois rationnelle et tolérante, mais en étant critique sur les limites de cette tradition intellectuelle et sur ses contradictions internes. Creo que tenemos que tener primero que abandonar las caricaturas y mantener una posición crítica en relación con la ilustración, es decir, defender sus logros, pero también asumir críticas sobre sus pensamientos, sus formas de... Y la segunda... La deuxième, c'est ça a été évoqué tout à l'heure, je pense que vraiment au cœur des Lumières, le noyau des Lumières, c'est la défense du savoir. C'est l'idée que la production et la diffusion et le partage de la connaissance sont l'enjeu essentiel permettant l'amélioration des sociétés et l'émancipation. C'est pour ça que défendre les Lumières, avant tout aujourd'hui, c'est défendre les institutions comme les universités qui permettent cette production et ce partage de la connaissance. Sí, el segundo punto es defender el saber, el conocimiento. Y esto significa también defender las instituciones, las universidades, donde se comparte el saber, donde se produce y se comparte. Y esto es el segundo elemento muy importante, la defensa del conocimiento y del saber. J'en viens maintenant à la question précédente. Je crois que c'est un trait qui court de toute la modernité, qui est justement cette mauvaise conscience. Il y a dans toute la pensée depuis le XVIIIe siècle, au cœur de la modernité, il y a cette mauvaise conscience qui est celle de la destruction des sociétés au nom de la modernité. Et donc vous avez raison de citer Simone de Beauvoir, de citer Gauguin, mais effectivement dès le XVIIIe siècle, cette angoisse qu'on trouve chez Graffini, mais qu'on trouve aussi chez Diderot, qu'on trouve chez Raynal, cette idée que peut-être... pardon, je suis trop... J'oublie que... Sí, bueno, también muchas gracias por su pregunta y creo que efectivamente toda la historia de la modernidad viene con esa mala conciencia sobre esa idea que está contribuyendo a la destrucción también del mundo y son cosas que usted citó a Simone de Beauvoir y a Gauguin y que también encontramos en el siglo XVIII con Graffini, con Diderot o con Raynal. Esta conciencia siempre, mala conciencia de la modernidad, de estar produciendo efectos destructores al mismo tiempo. Mais il faut bien faire la différence entre le fait que c'est un discours qui peut avoir des effets politiques et intellectuels importants parce qu'ils permettent d'avoir un véritable discours critique sur les points aveugles de la modernité. Sí, es importante hacer la diferencia entre ese discurso crítico que justamente puede enfocar los puntos ciegos de la modernidad. Et parfois, c'est uniquement une mélancolie romantique qui peut même être un peu réactionnaire. Par exemple, chez Gauguin.
y a veces es una melancolía romántica que incluso puede ser a veces reaccionaria, como por ejemplo en Gauguin. Chez Gauguin, ce qu'il aime aussi dans la vie naturelle et sauvage polynésienne, c'est que les femmes ne sont pas autonomes et libres comme dans la modernité européenne. Sí, a Gauguin lo que le gusta también en Polinesia es que las mujeres autóctonas no son libres y autónomas como por ejemplo lo son en la modernidad europea. Et puisque je réponds aux questions, je voudrais aussi juste rapidement, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais merci beaucoup pour le commentaire. Et peut-être juste sur cette question de la révolution haïtienne, elle est très importante. Y bueno, muchas gracias por los comentarios y sobre esta cuestión de la revolución haitiana, es muy importante. Parce que la révolution haïtienne, elle est en partie, mais en partie seulement, une conséquence des Lumières et de la Déclaration des droits de l'homme. Porque la revolución haitiana es en parte, pero solamente en parte, una consecuencia de la Ilustración y de la Declaración de los Derechos Humanos. Mais en même temps, elle va enrichir l'universalisme des Lumières, parce que, justement, elle va apporter un discours d'égalité raciale et anticoloniale, alors même que en 1789, le discours révolutionnaire français était aveugle à cette question. Et je rappelle qu'en 1789, les députés, tout en faisant la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'abolissent pas l'esclavage. Bueno, en 1700, voy a empezar por al final, en 1789 los diputados, al hacer la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre, como se decía entonces, no van a abolir la esclavitud. Y justamente la independencia haitiana, la revolución haitiana, enriquece al pensamiento de las luces, sobre todo introduciendo estas ideas de igualdad racial que era exenta en los discursos, no se encontraban en los discursos europeos de la época. Et donc on peut dire qu'au fond c'est la révolution haïtienne qui a universalisé les droits de l'homme. Donc c'est pas tant la déclaration des droits de l'homme en elle-même qui est universelle, même si elle se veut l'être, mais elle est incomplète sur le plan de l'universalisme. Et il faut la révolution haïtienne pour que le principe des droits humains accède à un plus grand niveau d'universalité. Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es universal en el momento en que se declara, y hace falta justamente que se produzca la revolución haitiana para que alcance ese grado de universalidad que le faltaba. Y en ese sentido es el aporte de la revolución haitiana a la universalización del pensamiento ilustrado. Creo que así como en las fiestas uno termina juiciosamente, las fiestas académicas giran alrededor de ellas. Son tranquilas, no son bulliciosas, pero nos complace seguir una organización sin la cual esto no hubiese podido darse. 2, un expositor de lujo. 3, una comentarista que ha captado la idea principal, y prácticamente un héroe que en 2 días de ida y vuelta ha permitido que la audiencia que ustedes han conformado esta noche nos haya conducido a un final feliz. Vamos todos agotados de esta fiesta académica. Vuelvo a agradecer al consorcio, al Collège de France, Monsieur Lippi, profesor, merci, y para todos ustedes nuestro agradecimiento. Obviamente nos espera un reparador o cóctel para poder brindar y agradecer. Buenas noches con todos. Muchas gracias.